Hola, en el video pasado estábamos viendo el radio espectral. Habíamos visto que si tenemos un álgebra de Banach, tenemos para cualquier elemento su espectro es compacto, entonces podemos definir el radio espectral como el supremo de los valores en el espectro. Entonces esos estaban acotados por la norma de X, pero lo que queríamos es encontrar otra fórmula para el radio espectral. Entonces primero probamos que en un álgebra normada, dijimos que esto valdría siempre en álgebras normadas la igualdad de estos dos límites. Digo, de este límite con este ínfimo. ¿Está bien? Bueno, lo que estábamos haciendo fue demostrar, estábamos comenzando la demostración, o hicimos la demostración, la mitad de la demostración de la fórmula del radio espectral, que decía que si yo tengo A, un álgebra de Banach con unidad, entonces para cualquier X en A, se tiene que el radio es igual a el radio espectral de X es igual al límite de las raíces enésimas de las normas de X a la N. Y entonces esto fue donde nos habíamos quedado. Bueno, vimos que una contención, una desigualdad, pues era más o menos inmediata usando el teorema del mapa espectral. Y la importante era la otra, ver que el límite de las raíces enésimas de las normas de X a la N es menor o igual que el radio espectral. Y entonces dijimos, si X es igual a 0, es inmediato. Si X es distinto de 0, es donde vamos a trabajar. Entonces habíamos considerado lambda, tal que lambda era menor que 1 entre la norma de X. Eso vamos a ver para qué nos va a servir ahorita, después. Entonces vimos que para estos lambda se tiene que E menos lambda de X es invertible y se escribe así, por la propiedad, por la proposición de la invertibilidad que vimos al principio de cuando estudiamos álgebras de Banach. Bueno, entonces consideramos un abierto que era U igual a los lambda en C, tal que lambda es mayor que 0 y menor que 1 entre R de X. Este es un disco agujerado donde no tiene el centro, que es en el 0, y es de radio 1 entre R de X. Bueno, hicimos varias cosas, entonces de ahí construimos otro nuevo abierto, que era U', que era el inverso de los valores en U. Era como si a U le aplicábamos la función 1 entre lambda, y entonces nos quedaba el inverso. ¿Está bien? Y ese era también el complemento de un disco abierto. El complemento del disco abierto de radio R de X. Bueno, ¿para qué utilizamos eso? Pues lo que hicimos fue definir G de U' en U, dada por esta fórmula, donde este era un elemento del dual, un F en A estrella. ¿Está bien? Un funcional lineal continuo. Bueno, y entonces demostramos, donde nos quedamos fue que esa G es holomorfa en U. ¿Está bien? En U', perdón. Bueno, entonces vamos a continuar con la demostración de que nos habíamos quedado aquí. Ok, entonces fíjense. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, fíjense. Entonces, lo que hicimos fue que si nosotros dábamos... entonces, si resumimos más o menos lo que hicimos fue, si lambda es menor que 1 entre la norma de X y mayor que 0, entonces es claro que 1 entre el módulo de lambda es mayor que la norma de X y es mayor o igual que R de X, entonces 1 entre el módulo de lambda es mayor que R de X, entonces 1 entre lambda está en U'. ¿Está bien? Porque U', ¿quiénes son? U' son los 1 entre lambda, tal que lambda está en U. Pero si lambda está en U, quiere decir que módulo de lambda es menor que 1 entre X, entre el radio de X, pero 1 entre lambda sería mayor que el radio de X. Entonces tenemos que esto. Entonces, usando esto tendremos que 1 entre lambda está en U'. ¿Está bien? O lo que le podemos poner aquí también es que lambda estaba en U. También lo que se puede interpretar es que lambda está en U. Porque U es precisamente aquellos donde está que son menores sus módulos. ¿Está bien? Lambda es menor que 1 entre el radio de X. Ok, bueno, ya tenemos eso. Ok, entonces lo que demostramos es que si F
está en A estrella, entonces la función g que nosotros definimos hace rato, esta de acá, esta función g, esta de acá la que demostramos es que esta es holomorfa en U. ¿Está bien? Esta es holomorfa. Bueno, entonces esta g es holomorfa en 1 entre lambda. Y además tenemos lo siguiente, g de 1 entre lambda, por definición, ¿quién es? Fíjense, por definición es f de e menos lambda x a la menos 1. Es igual a f de e menos lambda x a la menos 1. ¿Está bien? Pero nosotros vimos al principio de la clase pasada que si lambda era menor que 1 entre la norma de x, que es como lo estamos tomando acá, entonces lo que nosotros vimos es que su inverso se escribe así. Entonces esto es igual a f de la suma, vamos a poner así, de la suma de lambda por x a la n, desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Está bien? Pero esto es igual a f de la suma, más bien el f lo metemos, esto es igual a la suma de f de lambda por x a la n, desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Qué es lo que estamos viendo en particular? Estamos viendo que en particular esta serie es convergente. Esta es convergente. Y es todo lo que vamos a usar de momento para probar la parte que falta de este resultado. Pero de hecho aquí nos está diciendo más, fíjense. Nos está diciendo más, no solo eso. Nos está diciendo que, fíjense, g de 1 entre lambda se escribe, si yo saco los escalares, nos está diciendo que esto es g de lambda a la n por f de x a la n, desde n igual a 0 hasta infinito. Que si lo escribimos en términos de lambda a la menos 1, esto es la suma de lambda a la menos 1 a la menos n, desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Está bien? Vamos a ponerlo así, desde n igual a 0 hasta infinito por, o lo podemos poner al revés para que se dé cuenta de qué es lo que quiero decir. F de x a la n por lambda a la menos n a la menos 1, vamos a ponerlo así, a la menos n, desde n igual a 0 hasta infinito. O, si quieren, lo quieren ver mejor, esto sería así. Esto sería algo así como 1 entre lambda a la menos n. 1 entre lambda. Oye. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que es la serie. Esta de aquí es la serie de Laurent. De Laurent de G alrededor del 0. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? G, ¿dónde está? Está definida en U'. Entonces U' es el complemento del disco de radio R de X abierto. Entonces es lo que está afuera. Entonces hay un teorema en variable compleja que nos dice toda función holomorfa en ese disco tiene su desarrollo en series de Laurent, que son series de potencias con parte positiva, de potencias positivas y potencias negativas. Lo que nos está diciendo es que precisamente esta es su serie de Laurent alrededor del 0, alrededor del origen que estaría por acá, de ese disco cerrado. ¿Está bien? Entonces, esta sería su serie de Laurent, de esa función. Pero bueno, eso no lo vamos a utilizar. Solamente vamos a usar que esto es convergente. Entonces, como es convergente, lo que estamos viendo es, por tanto, de la convergencia vamos a tener que el límite de estas cosas de aquí es 0. El límite de los módulos
de f de lambda a la n por x a la n desde cuando n tiende a infinito, esto es igual a 0. Pero entonces, ¿qué pasa? Como vale 0, entonces en particular es acotado. Entonces existe una constante kf mayor que 0, tal que el módulo de f de lambda a la n por x a la n, esto es menor o igual que kf para toda n en n. ¿Está bien? Entonces hasta ahí vamos viendo que si yo doy, voy a subrayarlo, si yo doy un funcional lineal continuo, lo voy a subrayar con azul. Todo lo que estoy viendo, ya me olvido un poco de las funciones g y todas esas que hice. Estoy viendo que existe una constante de tal manera que estas son menores o iguales que kf para toda n. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a denotar para cada n, denotemos para cada n, denotemos a n igual a lambda a la n por x a la n. Ahí está. Entonces, denotemos por ese punto. Entonces, aquí voy a usar un concepto de espacios normados o de espacios de banda que se llama el encaje canónico. Entonces voy a poner aquí. Usando el encaje canónico, ahorita voy a explicar quién es. El encaje canónico, vamos a ponerle así, gorro, vamos a llamar así, que va de A en A2 estrella, va de A en el doble dual. ¿Está bien? Podemos considerar el AN gorro para toda n. Ahorita voy a explicar quién es esta. Entonces, fíjense, ¿quién es este, el encaje canónico? Entonces aquí le voy a poner como recordatorio. Entonces, en teoría de espacios normados, si ustedes tienen un espacio normado, ¿está bien? En particular, si tienen un espacio de Banach, ustedes pueden definir un encaje del espacio normado en el doble dual. Recuerden que el doble dual pues son las funciones, vamos a poner así, x2 estrella, que van de el doble dual en R. Aquí lo pueden poner R o C, tal que x2 estrella es lineal y continuo. ¿Está bien? Entonces, si x es un espacio normado y consideran x el doble dual, recuerden que este es como es un espacio dual, como son transformaciones lineales, se le puede dar la topología de la norma del supremo. ¿Está bien? Entonces tenemos dos espacios al final, dos espacios normados. Ok, entonces, ¿cuál es el encaje? Entonces, si entonces definimos el encaje canónico de x en x2 estrella dado por la siguiente manera. Fíjense. Dado por, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a agarrar un elemento x. Vamos a ponerle así, lo voy a agarrar un elemento x y lo voy a mandar a un elemento en el doble dual. ¿Qué va a hacer este? Este va a comer funcionales lineales continuas. ¿Está bien? A ver, espérenme. Ajá, aquí estoy mal, me equivoqué. Aquí solamente uno. Ok, entonces el doble dual es las transformaciones que son lineales, pero en el x estrella en C.
Entonces, esto lo que va a hacer, va a comer funcionales lineales continuas y me va a arrojar complejos o escalares, si lo quieren ver así, si no quieren preocuparse mucho por si nos quieren preocuparse mucho por el espacio. Entonces vamos a definirlo así, fíjense. Dado por cómo se define esto, este va a comer funcionales, entonces, donde x gorro es una funcional que va de aquí a C, está dada por x gorro de un funcional lineal continuo, pues va a ser simplemente x estrella de x. ¿Se dan cuenta? Agarra un funcional lineal continuo y lo que hace es lo manda a su evaluación. Eso está en C y esto es para toda x estrella en x estrella, en el dual. Así. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la gracia de esta función? Lo que pasa es que se encaja como si fuera una copia en el doble dual, en el de x en el doble dual. Entonces es como si ustedes tuvieran una copia de x aquí en el doble dual. ¿Está bien? De hecho es una copia tan buena que de hecho es una isometría sobre su imagen. De hecho, se tiene que este encaje es lineal. ¿Sí? Se puede ver que es una transformación lineal entre este y este. Es lineal. Y además se tiene que la norma de la imagen, como está en un espacio de transformaciones lineales, tenemos que considerarle, como hemos visto, la norma del operador va a ser igual, esto es lo importante, va a ser igual a la norma de x. Entonces se mete dentro de x2 estrella como una copia. Es decir, en conclusión, el encaje canónico es una isometría sobre su imagen. Es una isometría sobre su imagen. Está bien, es una copia tal cual. Y se le conoce como el encaje canónico. A este gorrito se le conoce como el encaje canónico. ¿Está bien? Entonces, este es el que estoy usando acá. Estoy usando, en conclusión, que cualquier elemento de X se puede meter como un elemento en el doble dual usando el encaje canónico. Y vamos a usar que también es una isometría. ¿Está bien? Entonces tenemos eso. Bueno, entonces, fíjense, entonces ya tenemos esto. Entonces ya expliqué más o menos quién es el encaje canónico. Entonces ahora sí, para cada elemento AN voy a tomar el encaje canónico en AN, el AN gorrito. Entonces fíjense qué pasa. Entonces tenemos que el encaje, la sucesión de los encajes canónicos de AN, estos son unos elementos del doble dual. ¿Está bien? Y entonces, si F está en A estrella, vamos a tener lo siguiente. Se tiene que, tenemos otra vez, tenemos que, fíjense qué pasa. El módulo del encaje canónico de AN en F, esto lo puedo hacer porque recuerden que este ya es un elemento de acá, o sea, come funcionales, o sea, coma los Fs en A estrella. Entonces esto es, por definición, del encaje canónico, este es F de A, perdón, este es AN, espérenme, déjenlo pongo bien. Aquí es AN. Y entonces este es F de AN. Pero esto es igual a ¿quién? Por como definí AN, que son los lambda n por x a la n. Entonces esto es menor o igual, ¿sí? Como vimos, que todos los kf's para toda n. Menor o igual que kf para toda n en n. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estos
como funcionales lineales. Aquí estamos viendo que en su dominio, en cualquier punto de su dominio, que son estas órbitas, porque son órbitas porque lo estoy haciendo para todo n, están acotadas solamente por una cota que depende del elemento que se tome en donde le evalúan. Entonces eso suena al teorema del acotamiento uniforme, que lo demostramos, o no lo demostramos, se los puse por acá, donde está, en algún recordatorio. Híjole, ya no me acuerdo dónde está. Se los puse en algún recordatorio. No. Por aquí debe de estar. Híjole, ya no me acuerdo dónde se los puse. Pero era un recordatorio. No. Espérenme, A ver, espérenme. Voy a pasar ahora el video. Ya está, ya encontré el recordatorio. Entonces acuérdense, el teorema del acotamiento uniforme nos dice que si yo tengo X un espacio de Banach, o sea, el dominio de las funcionales van a ser un espacio de Banach, y Y es un espacio normado, entonces tengo yo una familia de operadores F, que en este caso van a ser la sucesión de los AN estrella. Si yo tengo que para cualquier punto X, que en este caso son las Fs en A estrella, estos están acotados, es decir, sus órbitas están acotadas, entonces va a existir una constante que acota la norma de todos los operadores. Entonces en este caso va a existir una cota que va a funcionar para todos los elementos de AN. ¿Está bien? Entonces, a ver, espérenme, aquí está. Entonces, es lo que tenemos aquí. Aplicando, ahora, podemos aplicar el teorema del acotamiento uniforme. Ahora, aplicando el teorema del acotamiento uniforme, tenemos que existe una constante, vamos a llamarle ya nada más K, mayor que 0, tal que la norma, pero ahora de estos, que es la norma del operador, ¿sí?, es menor o igual que K para todo n en n. Y de aquí es donde vamos a deducir la otra desigualdad. ¿Está bien? Entonces todo lo que hicimos fue para llegar a esto. Que si yo defino ANs como estos de acá, entonces, pero acuérdense dónde está lambda, Lambda lo tomé aquí. Entonces vamos a poner aquí. Acá, ¿está bien? Entonces lambda lo tomé acá. Entonces, se tiene que, si lambda está ahí, o cumple esa condición y agarro a n, los defino como esto, entonces las normas de los operadores están acotados. Pero vamos a usar la otra observación importante, es que ese encaje es una isometría. Entonces este de acá acaba siendo la norma de los AN. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Si ya cambiamos los AN, tenemos que la norma de lambda a la n por x a la n es menor o igual que k para todo n en n. Entonces, si yo factorizo o si saco el lambda a la n, va a quedar lambda a la n por la norma de x a la n es menor o igual que k para todo n en n. Y entonces, si yo lo paso para el otro lado, la norma de x a la n es menor o igual que k entre el módulo de lambda a la n para todo n en n. Y entonces, si saco raíz enésima, ya es donde ya se empieza a parecer a lo que queremos. La raíz enésima de la norma de x a la n, esto es menor o igual que la raíz enésima de k entre el módulo de lambda. Ahí está, no, nada más se queda así. Y esto es para toda n en n. Aquí se cancela, ¿no?, la raíz enésima. Ok, y ya, esto es básicamente ya la parte final. Porque fíjense, entonces, ¿qué pasa si hacemos n tender a infinito? Ya demostramos que el límite de esto, en la clase pasada nosotros demostramos
que ese límite siempre existe, ¿se dan cuenta? En una álgebra normada el límite existe. Entonces, si yo saco el límite cuando n tiende a infinito, tendremos lo siguiente. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de las normas de x a la n, esto es menor o igual que el límite de la raíz enésima de k entre el módulo de lambda, pero este de acá, este es cuando n se va a infinito. Este límite de raíces enésimas de k es 1, porque lo pueden escribir, acuérdense siempre, ¿no? Como e a la 1 entre n por logaritmo de k. Entonces, como ese logaritmo de k es constante y la n está yendo a infinito, se tendrían aquí e a la 0. Y a la 0 es 1. Entonces esto es 1 entre lambda. ¿Está bien? Y entonces fíjense que hicimos esto vale si lambda, a ver, espérenme.